Ya, ahora sí. Comencemos entonces. Decimal infinito semiperiódico es un decimal que no tiene fin. Eso ya lo tenemos claro. Después dice que la cifra decimal o las cifras decimales que no se repiten infinitamente se denominan anteperiodo. Y la o las cifras decimales que se repiten infinitamente se denominan periodo. O sea, después de la coma va a haber, por ejemplo, una o dos cifras o más quizá que no se repiten infinitamente y otras que sí, tienen un periodo y un anteperiodo. Para escribirlo como fracción, se debe seguir los pasos que se enumeran a continuación. Y ahí está nuevamente. Siguiendo esta receta de cocina, podemos transformar un decimal infinito semiperiódico a fracción. Dice que el primer paso es lo que ya veníamos trabajando y que es que el numerador de la fracción que se debe crear se obtiene restando el número decimal, sin la coma, con el número formado por la parte entera y el anteperiodo, que fue lo que, muy parecido a lo que se vio la clase anterior. Imaginar el número sin la coma, ver qué número se forma, ese va como numerador. Y acá hay que hacer una resta entre la parte entera, o sea, lo que está antes de la coma, y el anteperiodo, lo que está después de la coma, pero no tiene rayita. Profe, este, lo que está antes de la coma es lo que está a la izquierda de la coma, ¿no es cierto? Sí, Ah, eso es. Entonces vamos a tener un número, lo imaginamos sin la coma y sin la rayita, ese numerito va en el numerador, pero hay que restarle. Que hay que restarle el número que se forma con la parte entera y el anteperiodo. Y ahí obtenemos el numerador, con una resta. Después, en el denominador, se debe escribir tantos nueves como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Esto de repente se coloca un poquito enredado porque es en palabras, pero cuando veamos el ejemplo se van a dar cuenta que no es tan complicado. Y la fracción obtenida se debe simplificar siempre y cuando sea posible. Ahí tenemos algunos ejemplos. Esos son números decimales infinitos semiperiódicos. Si se dan cuenta, después de la coma, en el primer ejemplo hay uno que tiene rayita y hay otro que no tiene rayita. Por eso se habla de semiperiódico. Entonces, en el primer ejemplo, se toma el número sin la coma y sin la rayita y el número que se forma es 42. Hay que restarle la parte entera que se forma, o sea, la parte que se forma con la parte entera y el anteperiodo. Pero la parte entera es cero, así que no, el número que se formaría sería 0,4 entre la parte entera y el anteperiodo, pero no vale el 0 a la izquierda, sería solamente 4. Y después, en el denominador, va un 9 porque hay una cifra periódica y va un 0 porque hay un anteperiodo, que es el 4. Entonces nos queda 42 menos 4 partido 90, eso es igual a 38 partido 90, y finalmente se simplifica, en este caso se simplificó por 2, y nos quedaría 19 partido 45. En el segundo ejemplo, lo mismo, se toma el número completo sin la coma y sin la rayita, el número es 1036, pero se le resta el número que se forma con la parte entera y con las cifras que están en el anteperiodo. Y el número que se forma es el 103. Partido por, hay una cifra que es periódica, que es 6, o sea, va un 9, y dos cifras después de la coma que no son periódicas, por lo tanto colocamos dos ceros. 1036 menos 103 partido por 900. Eso es igual a 936 partido por 900, y fuimos simplificando hasta llegar a la fracción 26 partido 25, que ya no se puede simplificar más. Y en el último ejemplo, lo mismo, tomamos el número completo sin la coma y sin la rayita. El número que se forma es 4246. Le restamos el número que se forma con la parte entera y con el anteperiodo, y el número que se forma es 42, partido por
hay dos cifras que tienen dos cifras periódicas, por lo tanto van dos nueves. Y hay una cifra después de la coma, que es el anteperiodo, por lo tanto va un cero. Sería 990. Resolvemos todo esto, nos queda 4204 partido 990. Simplificamos esta fracción, llegamos a la fracción 2102 partido 495, y ahí ya no podemos seguir simplificando, porque no hay divisores en común entre 2102 y 495. No sé si queda claro cuál es el procedimiento. A ver, Eh, sí, sí. sí, me imagino que sí. Sí, sí O se sea, entiende. vamos a practicar, vamos a practicar. Yo estoy Sí, seguro que me va a salir bien. sí, exacto. Ya, ya chiquillos, excelente. Voy a tomar lista. Bueno, el día miércoles nos volvemos a ver. Eh, no fallen, ya estamos en la hora. Queda para que practiquen esa actividad. Y aparece la respuesta ahí. Tienen que llegar a 17 partidos 90 y a 167 partidos 165. Y voy a subir una guía también para que practiquen. Pero estos dos quedan pendientes para que los hagan y los veamos en la siguiente clase, que es el miércoles. Y ahora voy a tomar lista antes que se vayan porque ya entran a la clase de orientación. Y a modo de resumen, recordemos que estamos viendo entonces cómo transformar decimales finitos e infinitos a fracción. Y los procedimientos son muy parecidos. Ya, chiquillos, ha sido un gustazo verlos nuevamente, escucharlos y que les vaya súper bien. Estamos en contacto y nos vemos el día miércoles.